Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Según cierto diccionario, un historiador es aquella persona que se dedica al estudio de la historia. Por lo tanto, el historiador es la persona que se encarga de realizar un recuento de eventos que sucedieron en el pasado desde un punto de vista objetivo y descriptivo, y más si estos aseguran ser inspirados. Y es que cuando analizamos la Biblia en comparación con el libro mormón, podemos ver la diferencia entre un libro inspirado y uno que no lo es. De hecho, en este vídeo compararé solo a un escritor bíblico, Lucas, que para mí es el mejor historiador de todos los tiempos, con el libro del ángel que bajó del cielo para dar un evangelio totalmente diferente. Y es que la arqueología y las escrituras griegas cristianas se ponen de acuerdo sobre sucesos y lugares que parecían haberse olvidado en el tiempo, por lo que las escrituras griegas cristianas ya comentaban cuestiones que muchos desconocían, por lo que la verdad rompió una vez más el molde de la mentira. Por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles que escribió Lucas contiene decenas de referencias de ciudades y provincias que Lucas mostró con exactitud, nombrando 32 países, 54 ciudades y 9 islas sin error, cuestión que ciertos críticos de la Biblia han intentado refutar a toda costa. Por ejemplo, se asegura que Lucas no escribió este libro, que según dicen fue escrito en el segundo siglo. Sin embargo, esto carece de lógica, pues por ejemplo, Policarpo de Esmirna, un cristiano del primer siglo, lo citó casi 70 años después de terminar Lucas su libro. Un error que se atribuye a Lucas es situar Iconio fuera de la región de Licaónica, pues según Cicerón, un político, filósofo y escritor romano, aseguró un siglo antes que Iconio era de Licaonia. ¿Quién tendría la razón? Ante la duda, el relato bíblico carecía de la verdad, y así fue durante mucho tiempo. Sin embargo, en 1910, una inscripción descubierta despejó las dudas y demostró que Iconio era una ciudad de Frigia. Otro garrafal error que supuestamente cometió Lucas fue inventarse palabras que no se usaban en aquella época, pues usó la palabra politarcas para referirse a los magistrados de la ciudad de Tesalónica. Esta palabra no se conocía en la literatura griega de la época, por lo que no quedaba otra. Lucas se la inventó, hasta que se encontró una inscripción en una puerta de Tesalónica que mencionaba a unos funcionarios de la ciudad, a los que se llamaba politarcas, por lo que Lucas nombró figuras históricas en la corriente del tiempo correcta. Otra de las cosas que se cuestionaron de Lucas fue cuando mencionó a Lisanias, tetrarca de Abilinia. Como este era un personaje desconocido y el único con tal nombre fue un gobernador de Calcis que gobernó antes de que naciera Lucas, Lucas volvía a inventarse un dato, hasta que se encontró una inscripción del año 37 de la Era Común que nombra a Lisanías como el tetrarca de Ávila, por lo que la precisión de Lucas demuestra el hecho de que él nombró figuras históricas clave en la corriente exacta del tiempo. Y es que fueron muchos los personajes que mencionó Lucas y que la arqueología ha sacado a la luz. Por ejemplo, mencionó al procónsul de Acaya, Galión, aunque según ciertas fuentes Acaya en esa época no estaba dirigida por ningún procónsul romano. Se descubrió una carta del emperador Claudio que dijo: Lucio, Junio, Galión, mi amigo, el procónsul de Acaya. En Hechos capítulo 13, versículo 7 se menciona a Sergio Paulo, que era el procónsul de Chipre, cuestión que una inscripción en Chipre probó. En Hechos capítulo 28, versículo 7, Lucas mencionó a Publio, al que le otorgó el título del primer hombre de la isla de Malta, cuestión que pronto descartaron los eruditos y lo consideraron falso, hasta que una inscripción en la propia isla mencionó a Publio, el primer hombre. Lucas también mencionó a Erasto, un tesorero de la ciudad de Corinto, y también se encontró una inscripción que dice: Erasto puso este pavimento de su propio bolsillo, en gratitud por haber sido nombrado edil. Estas cuestiones y muchas otras han convertido a Lucas en el mejor historiador de todos los tiempos. La precisión de los evangelios siempre ha sido apoyada por la arqueología. Por ejemplo, en el año 1962, el arqueólogo Abijona descubrió una lápida de mármol negro del siglo III a.C. con una inscripción que mencionaba la localidad de Nazaret. Según los entendidos, la localidad de Nazaret era un mito, una ciudad imaginaria que solo existía en la Biblia, por lo que Jesús el Nazareno era un mito. Otras muchas ciudades han sido excavadas, como Capernaum o Jope. También un descubrimiento de un sello con el nombre de la ciudad de Belén en Jerusalén prueba que el pueblo donde nació Jesús existió.
por lo que los evangelios muestran un entorno específico y real, que no da lugar al error. Lugares como Belén o Jerusalén, o personajes como Poncio Pilato, las costumbres judías, u otras muchas cosas que sabemos a ciencia cierta que existieron. La Biblia también nos cuenta sucesos de la vida del apóstol Pablo. Por ejemplo, Lucas dice que cuando Pablo visitó Atenas, de pie en medio del Areópago, y dijo: varones de Atenas, hay un altar sobre el cual se había inscrito a un dios desconocido. Y es que Atenas estaba rodeado de templos dedicados a diferentes dioses que tanto griegos como romanos veneraban, y para asegurarse de que no hubieran pasado por alto ningún dios, los atenienses también tenían un altar con tal inscripción: al dios desconocido, y 3 de estas se exhiben en el Museo Arqueológico de Estambul, todas dedicadas al dios sin nombre. Este pequeño detalle prueba que Pablo fue un personaje real que vivió en el primer siglo, y esto no lo cuenta Lucas, o el suceso mencionado en Hechos capítulo 21, 27 al 30. Entonces, cuando estaban para acabarse los 7 días, los judíos de Asia, al contemplarlo en el templo, empezaron a revolver a toda la muchedumbre y le echaron mano, clamando: este es el hombre que introdujo a griegos en el templo, porque antes habían visto a Trofimo, Efesio, en la ciudad con él, pero se imaginaban que Pablo lo había introducido en el templo, y la ciudad entera se alborotó. Por lo que unos judíos querían matar a Pablo porque creyeron que Pablo había introducido en el templo un griego, cuestión que estaba prohibido por los judíos de la época, y se han encontrado 2 de estos letreros que se ponían en barreras antes de entrar en el templo avisando de su prohibición. Uno se encuentra en el Museo de Israel en Jerusalén y el letrero dice: no se permite ningún gentil más allá de esta barrera en la zona del templo. Cualquiera que entre será culpable de su muerte inminente. De hecho, esto lo confirmó el general Tito cuando entró en Jerusalén en el año 70. Todo ello formó parte de la vida del siglo I y ha quedado confirmado por fuentes extrabíblicas y hallazgos arqueológicos. Mientras que el libro mormón es una broma de mal gusto, que no solo contradice la Biblia, sino que se inventa lugares que solo existen en la mente pervertida del mormonismo. Por ejemplo, en este libro se asegura que los jaretitas, uno de estos pueblos inventados por el libro mormón, tuvo su propio idioma antes de la construcción de la Torre de Babel. Siguiendo con la historia, estos judíos se dividieron en 2 bandos: los nefites, que llegaron a ser los justos, y los lamanites, considerados los injustos. Después de una batalla final en el 429 de la Era Común, los justos fueron exterminados y los lamanites, uno de estos pueblos que se formó en el continente americano, fue maldecido por Dios a causa de su maldad, por lo que su piel se volvió oscura. Por lo que la piel oscura para el libro mormón es un castigo de su Dios. Según cuenta el libro, después unos cuantos injustos se arrepintieron y su Dios le devolvió a su estado perfecto, el blanco. Pues según el libro mormón, tercera de Nefi 3:15, su maldición le fue quitada y se volvieron blancos como los nefitas. Por su parte, el libro cuenta que en torno al siglo IV de nuestra era se llevaron al continente americano currelones y cumones, que son especies que jamás han existido, por lo tanto mitológicas como los unicornios o los centauros. La falta de coherencia histórica del libro mormón también le hace decir que en el continente americano se usaban los carros. Clark Whistler, conservador de etnografía del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, lo descarta, pues asegura que la rueda era desconocida en la época precolombina. Todo lo que se menciona en este libro no existió jamás en aquella época. Por ejemplo, se menciona el hierro y el acero. El libro nos cuenta que las 2 civilizaciones lucharon hasta que una fue aniquilada. En las batallas usaron espadas y petos. De hecho, en la batalla final, el libro dice que las hojas estaban oxidadas. Sin embargo, no existieron las espadas y menos el acero en aquella época, por lo que en defensa de esta falsedad los mormones dicen que serían espadas de otro metal, hechas de hojas de obsidiana. Sin embargo, la obsidiana no puede oxidarse. El libro mormón nos habla de 2 naciones que una vez existieron en América. Estas naciones tenían inmensas poblaciones que vivían en grandes ciudades fortificadas. Sin embargo, las grandes poblaciones y las inmensas ciudades jamás han sido encontradas. Y a los defensores del mormonismo solo les queda decir que son los aztecas, mayas o cualquiera que se encuentre por ahí. Y lo mismo pasa con las demás ciudades. No hay rastro de nada, ni de espadas, ni de ropa, ni de su escritura inventada como el egipcio reformado, y mucho menos de las referencias de que Jesús estuviese en aquella época en América. Mientras que el paso de Jesús por Asia dejó una huella imborrable en la historia humana, y nadie pudo olvidarlo jamás, el paso de Jesús por el continente americano, según este libro, fue olvidado.
nadie lo recordaba y pasó inapercibido, pues en la cultura de aquellas civilizaciones jamás se habló de Jesús, hasta que llegase Colón al continente americano. Por lo que el libro de Mormón es solo un cuento sin base histórica. ¿Qué podemos esperar de una secta que hasta inventó un planeta donde Dios el Padre practica la poligamia? Kolob. Esta es la gran diferencia entre un historiador serio, inspirado por Dios, Lucas,